bienvenidos al cuarto día del evento Feeding the Future. El día de hoy nos acompaña la máster Ariana Dick. Buenas tardes, máster, espero se encuentre muy bien de salud. Mi nombre es Cintia Bravo, representante del Comité de Relaciones Internacionales del Club IFT ESPOL. El día de hoy también nos acompaña la presidenta de IFT Monterrey, María Flores, y nuestra presidenta del capítulo, Fabiana Bautista. Le agradecemos mucho su participación en nuestro evento con el tema impresión 3D en productos cárnicos. La máster Ariana Dick se graduó como ingeniera de alimentos en la Escuela Superior Politécnica ESPOL en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. También se graduó como máster en ciencia y tecnología de alimentos en la Universidad de Queensland, Brisbane, Australia, y actualmente se encuentra cursando en la Universidad de Queensland su doctorado en filosofía, ciencia de alimentos, impresión 3D en productos cárnicos. En cuanto a su experiencia profesional, fue profesora de la carrera Ingeniería Química, Procesamiento de Alimentos y Control de Calidad Total en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. También fue supervisora de gestión de calidad del Centro de Distribución InFood Services Corp en la planta KFC Guayaquil, Ecuador. Y obtuvo también una estancia de investigación en el National Engineer Research Center of Seafood en Dalian, China. Actualmente es tutora de la materia de pregrado, alimentos funcionales y nutracéuticos, de posgrado, alimentos funcionales avanzados, y de pregrado y posgrado, estructura y ciencia sensorial de alimentos en la Universidad de Queensland, Escuela de Agricultura y Ciencias Alimentarias de Brisbane, Australia. Se le recuerda también a la audiencia que pueden colocar sus preguntas en el chat para no interrumpir la intervención de la máster Ariana, y sin nada más que agregar, le cedo la palabra a máster, y otra vez muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro evento. Gracias a ustedes por la invitación. Perdón, mi voz parece que no se levantó conmigo hoy. Ok, un ratito. Ok, bueno, hola a todos. Buenas tardes, noches para ustedes. Gracias por la invitación y por el interés en este tema de impresión 3D de productos cárnicos. Como entiendo que es un tema nuevo para muchos, antes de pasar de lleno a la impresión 3D de productos cárnicos, voy a dar una pequeña introducción para que puedan entender mejor de lo que les voy a hablar después, y para que tengan una idea, una breve idea, no solo de la aplicación de productos cárnicos, sino también en distintos grupos de alimentos. La tecnología de impresión 3D consiste en una superposición de capas de un material predeterminado con un grosor predeterminado también para crear estructuras tridimensionales complejas. Es decir, en la cabeza de la impresora se ingresa el material y este luego es depositado sobre una plataforma, capa a capa, según el diseño que se requiera para formar la estructura en 3D. Para esto el proceso consiste de 3 etapas. Primero, el diseño CAD, donde se pueden personalizar distintas estructuras de alimentos en cuanto a formas, a dimensiones, al número de materiales, como en este caso, en este beefsteak, se utilizan 2 materiales distintos, que sería el músculo y la grasa. Este diseño, para que la impresora lo pueda entender, primero tiene que ser pasado por un slicing o corte en capas, porque la impresora, recuerden que imprime capa a capa. Entonces se dan cortes transversos del diseño, y una vez que se ha ingresado en el software para imprimir, es aquí donde se deciden cuáles van a ser los ajustes de impresión, como la velocidad, el tipo de el diámetro con el que se va a imprimir. De esto les voy a hablar más a detalle más adelante, y también la densidad y el patrón del relleno. Es decir, por ejemplo, en esta pequeña parte donde está el músculo, cómo se va a rellenar cada parte. Y esto va a influenciar mucho en las características de textura y las características mecánicas del producto que se va a imprimir. Y por último, una vez que se genera un código que va a ser entendido por la impresora, pasa a la etapa de la impresión, que consiste en extrusión y la deposición del material sobre una plataforma. Es así como se ve una impresora a simples rasgos. Tiene el extrusor, que puede ser simple, doble o múltiple, si es que es más de 1 o 2,
y la plataforma, donde se pueden controlar tanto temperaturas del extrusor como la temperatura de la plataforma. Y este que vemos acá, sé que es un diseño que no se ve muy bonito, pero solamente es para que tengan una idea de cómo se pueden manejar distintos materiales para dar un diseño, el diseño que buscamos. En este caso se utilizó manteca de cerdo, es por eso que no se ve realmente la forma deseada de la grasa, pero para que tengan una idea. Ahora, la tecnología de impresión depende del material con el que se va a imprimir. Generalmente, y para un mayor rango de viscosidades en productos alimentarios, tenemos tipos de materiales como purés, geles, materiales fundidos o masas. Y para esto se utiliza el modelado por deposición fundida, si es que se imprime a temperaturas altas, por eso se llama deposición fundida, o extrusión por temperatura ambiente, si es que no hay control de temperatura. Básicamente, el material se ingresa al extrusor y este se va depositando capa a capa. Este es el más utilizado, como les digo, porque se acopla a un mayor rango de viscosidades alimentarias. Ahora, cuando son polvos, existen básicamente dos tecnologías. Una que se llama simplemente impresión en capa de polvo y sinterizado selectivo. Cuando es impresión de capa de polvo, se utiliza un material que sirve como pegamento, que puede ser, por ejemplo, agua o alguna solución azucarada o algo que va a depositarse en localidades o en posiciones específicas según el diseño que se va a crear sobre una capa de polvo para ir fundiendo el polvo en ese punto específico y de a poco ir formando la estructura. Y en el caso de sinterizado selectivo es similar, hay una capa de polvo, pero se va fundiendo el material por medio de aire caliente o un láser. Pero, como les dije, el más utilizado y el que permite también dar ingredientes con mayor contenido nutricional, productos con mayor valor nutricional, es el de modelado de posición fundida o extrusión, que es a lo que me voy a referir de ahora en adelante porque es el que se usa en el caso de los productos cárnicos. Ahora, el sistema de extrusión tiene tres métodos. Puede ser por jeringa o pistón, impulsado por aire o por tornillo sin fin. El jeringa o pistón, simplemente el material se ingresa como en una jeringa, se pone un tope y con esto se empuja para poder ser extruido. Ahora, si se dan cuenta, este tiene una limitación en base a la cantidad de material que yo puedo ingresar dentro del extrusor. Esto me limita también el diseño, la cantidad y el tamaño de productos que yo voy a poder imprimir. ¿Okay? Entonces esta es una limitación. Sin embargo, es muy fácil y es el más utilizado y el más preciso a la hora de imprimir productos alimentarios. También está el impulsado por aire, donde el material se ingresa aquí y por aire comprimido se empuja para ser extruido. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de una pasta de carne, que es un material bastante viscoso y de alguna manera adhesivo, adhesivo, se puede quedar pegado en las paredes, entonces no es muy eficiente y más que nada se usa para materiales con viscosidad más baja, materiales un poco más fluidos. Y en el caso del tornillo sin fin, el material se ingresa, al contrario de la jeringa, tiene la posibilidad de una alimentación continua de material. Sin embargo, también depende mucho de la viscosidad del producto que se va a imprimir. En el caso de las carnes, por ejemplo, puede ser muy viscoso y muchas veces dificulta el desplazamiento para poder ser extruido. Pero, por otra parte, por ejemplo, se utiliza mucho para imprimir chocolate, porque aquí se ingresa el polvo que se desplaza fácilmente, se funde y se imprime. Y al momento de entrar en contacto con la plataforma, se cristaliza e inmediatamente se solidifica. Ahora, la plataforma para esto puede ser temperaturas controladas en frío o caliente. Ahora, actualmente las impresoras controlan ya sea el extrusor o la plataforma, pero no controlan el ambiente total, la cámara. De hecho, muchas veces son abiertas, no tienen una cámara que encierra todo el ambiente. Entonces, si solamente controlamos la temperatura de la plataforma, en realidad estamos afectando solamente a las primeras capas. Entonces sería como una impresión 2D, yo sé que, 2D, pero 3D, pero con una altura bastante baja, que en esta área se le llama 2D cuando no tienen una altura mayor. Sin embargo, esa conducción de calor no va a llegar hasta las capas altas, entonces no sería muy efectivo. Y en el caso de los extrusores se mantienen, por alguna razón, las impresoras, la mayoría de las impresoras del mercado,
mantienen la temperatura solo por encima de la temperatura ambiente. Y esto también es otra limitación para el caso de los productos cárnicos, porque no hay impresoras, o en realidad hay muy pocas que controlan temperaturas por debajo de temperatura ambiente, es decir, temperaturas frías. Y esto limita, obviamente, la cadena fría que necesita un producto cárnico, y aunque se puede mantener y se puede imprimir sin llegar a sobrepasar los 12 grados centígrados que se necesitan, depende mucho entonces del tiempo en que el material va a estar dentro del extrusor y el tiempo en el que se va a imprimir. Ahora, los principales factores que intervienen en la impresión de alimentos está la forma física del material. Como les dije, si es que es sólido polvo, debe convertirse en un líquido o un material viscoso, flexible para poder ser impreso. Un material que tiene un desempeño aceptable en impresión 3D tiene que tener un comportamiento de adelgazamiento por cizallamiento. Es decir, en el momento que el material se extruye o está sobre una fuerza externa, la viscosidad disminuye para poder extruirse. Sin embargo, este mismo material necesita inmediatamente recuperar esa viscosidad para poder para poder ser autoportable, es decir, mantener la estructura. Caso contrario, se va simplemente a expandir y no va a mantener la estructura íntegra. Para esto se utilizan aditivos en muchos de los casos, como gomas o almidones. Otro factor que influye son los diseños y ajustes de impresión. Por ejemplo, tenemos el porcentaje de relleno o el patrón, que como les decía antes, es lo que se utiliza para rellenar cada estructura, y la configuración de parámetros de impresión. El ajuste de relleno es una combinación entre el patrón de relleno y la densidad de relleno. Si es que ven, por ejemplo, si vamos a imprimir un cubo, el patrón de relleno es todos estos distintos diseños que se pueden imprimir dentro de este cubo, y la densidad de relleno es la cantidad de material que yo voy a necesitar para cumplir ese diseño. La densidad de relleno puede ir de 0 a 100%, siendo 0 simplemente un cubo vacío, y 100% siendo un material completamente sólido. Esto me da combinaciones incontables para poder crear productos distintos, con distintas experiencias sensoriales al momento del consumo, y también con distintas propiedades mecánicas y de textura. Sin embargo, a medida que aumenta la densidad de relleno, aumenta también, disminuye probablemente la velocidad, aumenta el tiempo, el peso del producto y el costo, y en general los recursos que se necesitan. En cuanto a los ajustes de impresión, los principales factores que afectan la impresión o el desempeño de la impresión son la presión de la extrusión, la temperatura del extrusor, diámetro del inyector, altura de la capa y velocidad de impresión. La presión de extrusión es la presión que va a necesitar la impresora para poder extruir el material. Esto va a ir de la mano con la viscosidad del material. Distintos materiales tienen viscosidades distintas. A mayor viscosidad, obviamente mayor esfuerzo va a hacer la impresora. También va de la mano con el diámetro del inyector. Si es que el inyector tiene un diámetro muy pequeño, la presión va a ser mayor también. Y el diámetro del inyector, por otro lado, afecta el tipo de material que podemos imprimir. Generalmente un diámetro menor da diseños mucho más precisos, mucho más limpios. Sin embargo, para yo poder imprimir con un diámetro tan pequeño, necesito una pasta muy fina. Entonces limita el tipo de material que voy a imprimir, por ejemplo, tipo emulsiones como una mortadela. Si es que yo quiero aumentar el diámetro, puedo comprometer un poco el diseño, no significa que va a quedar mal, solo no va a quedar tan preciso, pero puedo dar más textura. Puedo mostrar en una carne donde todavía se vea tejido conectivo, se vea un poco de grasa, y no algo tan emulsionado y fino. También está la temperatura del extrusor, como les decía, que se puede controlar, y la altura de la capa. La altura de la capa es la diferencia entre la capa anterior y el inyector. Generalmente se requiere que sea igual. Por ejemplo, si el inyector es de 1 milímetro, la altura de la capa debe ser de 1 milímetro. Si es mayor, si es muy alta esta distancia, entonces el material no se va a depositar, sino que va a estar bailando alrededor de la plataforma. Y si es que es muy bajo, el material se va a ver aplastado. Entonces la estructura se va a expandir. Y la velocidad de impresión tiene que ir de la mano con el flujo. Si la velocidad es muy rápida y el flujo no es suficiente, la estructura se va a ver afectada y no se va a ver completamente llena,
mientras que al contrario, si la velocidad es muy baja y el flujo es muy alto, entonces se va a ver como curviado, como que el filamento no se va a ver fino. Y por otro lado está la impresora, como ya les dije, que puede ser por extrusión simple o múltiple y con controles de temperatura, tanto de extrusor como de plataforma, y esperemos que pronto de la cámara también. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la extrusión múltiple? Además de que yo puedo diseñar la macroestructura, que sería simplemente modificando los patrones y densidades del relleno, puedo modificar también la microestructura por una combinación multicomponente y multicapa. Es decir, multicomponente puede utilizar varios materiales para ponernos en una multicapa, que puede ser que en una sola capa yo voy a combinar 2 o más materiales, o que voy a tener una capa de un material, otra capa de otro material. Todo depende del diseño. Esto permite el diseño personalizado de productos alimentarios para distintos requerimientos de poblaciones. Por ejemplo, puede ser bajo en sal, en grasa, para adultos mayores o niños. Y esto ayuda a que, por ejemplo, en lugar de, si es que yo voy a tener una masa de galletas o de algún cake, en lugar de mezclar en toda la masa algún ingrediente que generalmente ahora se busca reducir, como el caso del azúcar o la sal, puedo con la impresión 3D ponerlo en lugares específicos, en localidades y en cantidades que yo quiero, para todavía dar ese sabor y esas cualidades sensoriales sin comprometer el valor nutricional del producto. Ahora, ¿por qué imprimir alimentos? Y solo para dejar claro, aunque ustedes ya lo han de saber igual, pero muchas veces recibo esta pregunta, ¿es alimento, 100% alimento? No es plástico. También se imprime plástico, pero en este caso estamos hablando de alimentos, no son plásticos. Los alimentos, la impresión 3D permite crear alimentos personalizados con libertad de diseño, composición, sabores, forma y dietas personalizadas. De hecho, una de las aplicaciones más relevantes es en la dieta de personas, dietas blandas para personas con dificultad de masticación o deglución. También permite el uso de ingredientes de fuentes alternas, como proteínas y fibras de algas, de hongos, de insectos y de bacterias, para crear alimentos saludables, estructurados y contribuir a una producción sostenible, también con el uso de los desechos, como desechos de productos cárnicos, que vamos a ver de dónde provienen principalmente, como frutas y vegetales deformes o que estén maduros o pasados, pero que todavía se puedan consumir. Y que la gente generalmente los desecha, ya no los requiere, pero con la impresión 3D se les puede dar un valor agregado. También da el beneficio de la conveniencia por poder imprimir bajo demanda con materiales listos para imprimir, como en el caso de que se podrían hacer cartuchos precargados que se puedan distribuir para que la persona, sea en un restaurante pop-up o en un restaurante, o en las casas o hospitales, donde sea que se pueda tener una impresora, puedan imprimirse a conveniencia, contribuyendo a una producción descentralizada, flexible y eficiente. Sin embargo, generalmente los productos que más imprimen son las masas, chocolates, alimentos a base de azúcar, frutas, vegetales o ingredientes de fuentes alternas, que ya también se empiezan a imprimir bastante. Sin embargo, para el caso de las carnes y productos del mar, representa un desafío mayor para la industria o para la tecnología de la impresión 3D, porque es un material fibroso que contiene además tejido conectivo y que generalmente tienen texturas más duras que el resto de los alimentos. Ya vamos a ver después. Entonces ahora les voy a dar simplemente ideas de cómo afecta la formulación, la impresión 3D en distintos grupos de alimentos y cómo esto puede ayudar, cómo podemos usar la impresión 3D para estructurar distintos alimentos. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea de la formulación, de la importancia de la formulación, este es un estudio que utiliza dispersiones en polvo de espinaca con diferente tamaño de partícula en una matriz de goma Santana. Entonces, a medida que el tamaño de la partícula aumenta, manteniendo el contenido constante, esto fue con 20% de contenido de polvo de espinaca, pero a medida que el tamaño de la partícula aumenta, aumenta también la porosidad, como pueden ver en la microestructura. A menores tamaños de partícula, esta microestructura se ve mucho más compacta, mientras que al aumentar el tamaño, aumenta la porosidad, reduce la densidad del granel, y esto aumenta la impresión, porque a mayor tamaño de partícula aumenta también la capacidad de retención de agua. Entonces facilita
la impresión del material. En todos los casos el material se puede extruir con facilidad, pero se tiene que considerar también la autoportabilidad del mismo. Y esto afecta también a la dureza. A medida que aumenta el tamaño de partícula, aumenta la dureza y es así como se puede modificar también la textura. Por otro lado tenemos en este caso el contenido, el tamaño de la partícula es constante a cerca de 150 micrómetros y varía el contenido de partícula. Entonces están comparando distintos contenidos de partícula entre 10 y 30%, y por ejemplo dos gomas como la goma xantán y la hidroxipropilmetilcelulosa. Lo que se pueden dar cuenta aquí es que se necesita considerar también el tipo de aditivos que se va a poner y la cantidad de ingredientes que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí en todos los casos se utiliza 10% de tanto hidroxipropilmetilcelulosa como de goma xantán, y se puede ver que a 10% de contenido vegetal, la hidroxipropilmetilcelulosa no mantiene la estructura, mientras que la goma xantán sí. Y esto simplemente por distintas capacidades de retención de agua de goma xantán versus la hidroxipropilmetilcelulosa. Generalmente goma xantán es un aditivo bastante utilizado para la impresión 3D porque es flexible, da las viscosidades requeridas y es resistente a distintos cambios de temperatura. Y justamente como es resistente a distintos cambios de temperatura, se utiliza también para mantener la integridad de la estructura post-proceso, porque si yo estoy imprimiendo, por ejemplo, una carne o una masa que después necesita cocción, tengo que asegurar que la estructura que estoy imprimiendo se vaya a mantener después de la cocción. Entonces, en este caso comparan metilcelulosa con goma xantán al 5%, y este control que no tiene ningún tipo de goma. Simplemente vean cómo al momento de la cocción la estructura no se mantiene, mientras que la goma xantán es resistente y mantiene la estructura luego del horneado. Este es para caso podrían ser cereales. Y esto es una microestructura de un queso procesado con 25% de grasa. En este caso el queso solo es procesado, la microestructura del queso como tal, tiene la matriz proteica en verde y los glóbulos de grasa en rojo. Acá tenemos el mismo queso que simplemente ha sido fundido, se ven como los glóbulos de grasa al fundirse se aglomeran y forman glóbulos más grandes. Y tenemos luego el efecto de la impresión y de la extrusión a distintos flujos. Este es un flujo de 4 mililitros por minuto y este es un flujo de 12. Y se puede ver cómo por medio del cizallamiento estos glóbulos de grasa nuevamente han sufrido una disrupción y esto hace que el material también disminuya la dureza. Es el mismo queso, simplemente con mayor procesamiento en el caso de que han sido impresos, y se puede modificar la textura, y esto puede utilizarse también para las personas con dificultad de deglución. Hablo mucho de textura porque es lo que yo trabajo y es una de las mayores aplicaciones de la impresión 3D. En este lado tenemos estructurando alimentos por medio de la porosidad. Si tomamos, por ejemplo, un cake, la porosidad, la fracción de porosidad del alimento se puede modificar de dos principales maneras. Uno modificando los tipos del relleno, tanto de patrón como densidad, y siguiente, además del uso de agentes leudantes y el ingreso de aire por medio de batido o de la masa, se puede hacer también por una extrusión coaxial. Es decir, puedo meter masa en un inyector y junto en el mismo inyector ingresar aire. Entonces esto me va a dar distintos tamaños de partículas distintas estructuras, distintos tamaños de glóbulos de aire, que al final van a generar una experiencia distinta en comparación a tener un material completamente sólido y compacto. Y en este caso también es un ejemplo de cómo la impresión 3D permite la combinación de materiales en una disposición heterogénea o no homogénea. Por ejemplo, aquí se ve en el lado izquierdo caseinato de sodio solo, y en el lado derecho se le han puesto gotitas de aceite en color rojo. En este caso solamente para poder notar, tiñeron el aceite para poder notar la diferencia, pero a esto me refiero cuando digo que se puede poner, por ejemplo, sal o azúcar solamente en ciertas partes sin necesidad de comprometer todo el producto. Ahora, pasando a la impresión 3D de productos cárnicos, la pregunta es ¿por qué imprimir
productos cárnicos, siempre me la hacen, la gente pregunta, ¿por qué voy a imprimir carne a partir de carne? Una pregunta válida. Sin embargo, para el 2050 la FAO espera que la producción global de carne tiene que incrementar en un 73% para poder satisfacer la demanda. Esto significa que las prácticas convencionales de producción de carne no van a cesar hasta entonces, y sin embargo, las fuentes alternas de proteína, como las fuentes de insectos y grasas y proteínas vegetales, representan una alternativa competitiva frente a los subproductos cárnicos y cortes inferiores, lo cual significa que están dejando o vendiendo a menor valor, incluso muchas veces dejando como desperdicio, subproductos cárnicos que tienen un alto valor nutricional. De hecho, para ustedes obtener los cortes perfectos que ven en el supermercado, solo cerca del 7.2% en peso de una canal de vacuno se destina a cortes de alto valor, mientras que cerca de un 60% son recortes, es decir, pedazos de carne que quedan para poder obtener estos cortes de alto valor. Todo esto representa una oportunidad para el uso de la tecnología de impresión 3D para generar productos de alto valor agregado. En este, por ejemplo, se utilizaron subproductos para crear estas como emulsiones en rollitos, y es solo una idea para que tengan de 14% de las personas mayores de 50 años en la que se les dificulta la deglución, es decir, no pueden tragar. Muchas veces este problema está acompañado con problemas de masticación y de neumonía o asfixia por aspiración, es decir, en vez de mandar la comida hasta el estómago, se les va por la vía aérea, entonces empiezan a toser y eventualmente se pueden hasta morir de ahogo. Un manejo de esta condición es por medio de texturas modificadas, que actualmente se ven así. Las personas tienen distintos tipos de disfagia y distintos tipos de purez, niveles de purez que se ven así. La impresión 3D nos da la oportunidad de poder crear esas mismas texturas, con los mismos sabores, pero mejorando la apariencia y quizá mejorando el valor nutricional también. Ahora ustedes me dirían, ok, pero esto lo puedo hacer con un molde. Es verdad, en este caso, con estas formas sencillas se pueden hacer por moldes. Sin embargo, los moldes, en base a varias encuestas que se han hecho en las casas de asistencia de adultos mayores, revelan que como el molde tiene que poderse desmoldar y tiene que mantener la textura, para ello requieren mayores cantidades de almidones que eventualmente modifican también el sabor. Entonces las personas lo que terminan es en una gran depresión y afecta mucho la calidad de vida simplemente porque no se pueden alimentar o no se sienten cómodos alimentándose. Entonces, por medio de la impresión 3D se pueden modificar las texturas en 3 etapas. Puede ser en la formulación, por arreglos estructurales y por el postprocesamiento. En la formulación se puede variar, como les dije, los aditivos para obtener una pasta de carne con una viscosidad que se pueda imprimir. Para esto necesitamos controlar las propiedades rheológicas que van a afectar también la fuerza de extrusión de la impresora, y va de la mano también las propiedades rheológicas con el desempeño que va a tener el material una vez impreso. Y si es que estamos hablando para un producto para personas con disfagia, tengo que asegurar que si yo modifico la textura desde la formulación, esta textura tiene que mantenerse hasta el momento de la cocción. No solo la integridad del arreglo estructural, no solo la integridad de la estructura, sino también la textura del producto. Y esto es un ejemplo de cómo se utilizaron distintas formulaciones. Este es un producto de cerdo. Aquí tenemos la fórmula, la microestructura de la fórmula sin ningún tipo de aditivo. Se ve una estructura mucho más compacta, mientras que al agregar aditivos se ve una matriz flexible donde se evidencia aquí las posiciones con mayor retención de agua. Y esto por el uso de goma Santán y de goma Guar, que a su vez, a medida que se combinan distintas gomas, disminuye también la textura y mantiene la misma, esto fue después de la cocción, mantiene el mismo diseño. Sin embargo,
pese a que no hay diferencia significativa en cuanto a parámetros de textura, en este caso se utiliza más Santan Gum y en este caso se utiliza más goma guar. Entonces, por simplemente precio-beneficio se utilizaría la fórmula con mayor contenido de goma guar porque la goma guar es más económica que la goma Santan. Ahora, también se pueden modificar texturas por arreglos estructurales. En este caso, por ejemplo, se utiliza 50, 75 y 100% de densidad de relleno y distintos números de grasa, de capas de grasa, y se puede ver cómo a medida que aumenta la densidad del relleno, aumentan los parámetros de textura como la dureza y la masticabilidad, mientras que a medida que aumenta el número de grasa, el número de capas de grasa, disminuye la dureza del producto. Sin embargo, luego de la cocción también, pese a que disminuye la dureza, también disminuye el contenido de grasa, porque la retención de grasa disminuye a medida que aumenta, obviamente, el número de capas de grasa. Entonces, esto me ayuda a que puedo tener un producto que inicialmente dirían, ok, pero estoy metiendo demasiada grasa para bajar la textura, sí, pero la grasa principalmente se pierde durante la cocción y me deja un producto con una textura mucho más suave. Y aquí se ve, por ejemplo, este es el producto inicial, y luego de la cocción, cómo se encoge, porque la grasa se funde, se junta y se desplaza fuera de la estructura. Este es con 0, con 1, con 2 y con 3 capas de grasa dentro. Este es un caso de impresión 3D de surimi. Perdón si me estoy tomando tiempo, no sé ni cuánto tiempo llevo. Ok, prometo que pronto terminamos. Es un tema extenso. En impresión de 3D de surimi, aquí utilizan la enzima transglutaminasa en distintos niveles y ven el desempeño de la impresión. Y en este caso se utiliza almidón de carne al 8%. Aquí utilizan, por ejemplo, distintos diámetros de inyectores. Vean como en este caso para el surimi un diámetro de 0.8 milímetros no es suficiente, no da un buen desempeño, mientras que aquí se ve mucho más grande y el filamento, y en este caso pues el ideal sería el diámetro de 1 milímetro. Y acá comparan simplemente distintas velocidades de impresión. Este es a 20 milímetros por segundo, 15 y 25. En el caso del 15 se ve que hay partes que no está como demasiado material porque la velocidad es muy baja y el flujo es muy alto. Y en el caso de 25 se ven que la estructura no está completa porque el flujo no es suficiente para la demanda, para la velocidad. También se puede dar el aprovechamiento de residuos en materiales en productos del mar. Por ejemplo, en este caso se usa piel de anguila para la fabricación de estructuras de soporte para la aplicación de ingeniería de tejidos. Estructuras de soporte que también se llaman scaffolds. Y lo que hacen es que extraen el colágeno de la piel de anguila, lo mezclan con alginato y lo imprimen en esta estructura, donde luego, una vez que se endurece, lo utilizan para el cultivo y el crecimiento de células para generar tejidos que se utilizan en humanos. Un poco otras tendencias, y vi que tenían algo al inicio de la presentación. Esta es una empresa en España, se llama Novamit, y que está creando productos análogos de carne utilizando la impresión 3D. Este es el steak más real que se ha visto hasta ahora de análogos de carne, y se puede ver aquí cómo esto es como tipo de la fibra, la estructura de la fibra se la da la impresión 3D. Actualmente un filete de 50 gramos cuesta cerca de $1.50, lo cual se espera que se reduzca a medida que aumenta la producción. Y la empresa planea una planta piloto para el 2021 con una producción de 50 kilogramos la hora. Y este también es un ejemplo de cerdo. También se ve aquí la estructura que deja el uso de la impresión 3D, que de alguna manera asemeja a las fibras. Ahora, esta es una pequeña parte que les quise incluir, porque cuando yo hablo de impresión 3D de carne, muchas veces se confunde con esto. La impresión 3D, la bioimpresión, se basa en la tecnología de ingeniería de tejidos, y lo que hace es que toman una biopsia de la vaca. Esto de aquí sacan un tejido muscular, el tejido muscular se separa en células musculares y células grasas,
Y de la célula muscular sacan la célula satélite, que es la célula que cuando el animal sufre alguna herida, es la célula que se encarga de regenerar el tejido. Esta célula la cultivan, la depositan sobre un scaffold o estructura de soporte, como lo que vimos recién con la piel el colágeno de la piel de anguila, y luego se deja madurar porque estas células tienden a juntarse para ir formando nuevamente el filamento y el miotubos que se llaman, y otra vez forman el tejido. Entonces de una célula se pueden conseguir hasta trillones de células para formar nuevamente carne. Hay como 3 empresas que ya están liderando esto y entiendo que pronto saldrán a mercado si es que ya no han salido. También está el aprovechamiento de desperdicios. Esto es un proyecto que se presentó en Beijing, pero lo realizó una universidad de Países Bajos, donde utilizan desechos como pan seco retrogradado, sobra de arroz cocido, que es muy alto en países asiáticos, frutas y vegetales mal formados para crear impresiones 2D y 3D, por ejemplo, como platos, que se pueden utilizar para distintas aplicaciones para simplemente reducir los desechos. Y lo que se viene y que ya se está estudiando bastante es la impresión 4D, que en realidad es una impresión 2D, se imprimen láminas donde se combinan diferentes materiales, por ejemplo, como celulosa y gelatina o almidón, que tienen distintas tasas de hidratación, que en el momento de entrar en contacto con agua, la celulosa, según la localidad en la que se imprime dentro del producto, se mantiene firme, mientras que los otros materiales como la gelatina o el almidón se hidratan y hacen que el alimento tome distintas formas. Esto se puede utilizar, en este caso estaban proponiendo pastas, pero también se puede utilizar para snacks, y es más o menos la idea, bueno, no necesariamente con agua, pero lo que se está buscando en el trabajo que estamos haciendo ahora para snacks de carne. Así que como conclusiones muy generales, sé que he hablado de todo un poco, la tecnología está en desarrollo, permite alimentos personalizados, son las 3 principales usos de relevancia que tiene: el desarrollo de alimentos personalizables, la producción sostenible por medio del empleo de desechos y las interacciones premium que se pueden dar para imprimir a conveniencia o mezclando diferentes productos, como les dije, sin comprometer el valor nutricional. Algunas referencias, y eso es todo. Gracias por la atención. ¿Preguntas? Gracias, doctora Arana. Le agradecemos el que haya compartido sus conocimientos con nosotros. Y pues ahora damos paso a las preguntas y dudas que puedan tener cualquiera de ustedes. Podrían activar su micrófono y realizar su pregunta o escribirlas en el chat de Zoom y vamos a estar leyéndolas para que la maestra pueda responderlas. Yo tengo una duda. O sea, hacerlo tan personalizado, ¿qué tan caro va a llegar a ser? O sea, bueno, ahorita es muy emergente esta tecnología, pero o sea, no sé, me intriga mucho. O sea, y también pues supongo que en cierto momento va a ser mucha demanda cuando se llegue a ser personalizado o sí, ¿no? Sí, pero depende de dónde se lo haga. Actualmente, por ejemplo, crear un pedacito de carne de 10 gramos te puede tomar hasta 10 minutos por pieza. En realidad es una pieza muy pequeña, puede tomar hasta 10 minutos porque, como les decía, la velocidad todavía es muy baja para imprimir, pero porque tenemos limitaciones de que actualmente estamos trabajando con impresoras de escritorio, son impresoras pequeñas. En el momento que estas impresoras se llegan a mayor escala, que están directamente conectadas a un sistema de almacenamiento, se espera que la producción y que el costo obviamente reduzca. Exactamente de costos actualmente no te puedo hablar porque no he hecho ningún tipo de estudio al respecto, pero simplemente por temas de cuánto cuesta hacer una pequeña pieza de 10 gramos y todo el tiempo que toma, obviamente es demasiado caro y completamente no es viable para enviarlo a la industria en este momento, pero para esto se necesita, como te digo, desarrollar más la tecnología a gran escala. Y de ahí depende, si es que lo vas a hacer en una industria donde tienes estas máquinas gigantes que te van a producir tantas piezas por hora, o si es que estás hablando de una producción personalizada, por ejemplo, en un hospital o en una casa, una persona puede tener tranquilamente una impresora en tu casa
y entonces es mucho más viable. Si es que tienes una persona, por ejemplo, mayor, que no quiere comer el puré, si tienes un alimento que ya está en un cartucho precargado, lo puedes imprimir, puedes hacer el diseño que quieras en ese momento. Hay una empresa que ya te da un software, tienen se llama Foodini la empresa, que tienen un software y la impresora y te mandan los materiales para que tú imprimas todo en la casa y solamente selecciones el tipo de diseño que quieres. Así que en verdad depende de a qué escala lo vas a hacer. Valores exactos en este momento no te puedo dar. ¿Y para cuándo se estima que, o sea, bueno, que esto ya salga y que ya se empiece? Igual y no esto así personalizado, pero lo que ya es, o sea, por ejemplo, vender al mercado de que, este paquete de carne de impresión 3D y así, o todavía falta mucho. Como les dije, el caso de Novamit lo esperan hacer para el próximo año, ahorita lo están haciendo como muy bajo demanda solamente. No sé cómo está el tema de la parte de la bioimpresión de las células. En el caso de disfagia ya hubo no sé si lo sigan haciendo, creo que lo dejaron de hacer. En Europa tenían un proyecto que se llamaba Performance, donde imprimían y mandaban las comidas ya preparadas a los hospitales. Pero es bajo demanda, como que lo encuentres en el mercado, en este punto todavía no. Depende de las industrias, ahora recién se está viendo, tenemos varias industrias, por ejemplo, que empiezan a visitar como la impresión 3D de alimentos como tal, en research, en investigación, se empezó hace 10 años. Entonces hay demasiadas parámetros que todavía necesitan mejorarse para lograr una impresión eficiente y que pueda generar ganancias también, pero ya la industria se empieza a ver más interesada en este aspecto y están tratando de colaborar. Ahora mismo tenemos un par de industrias que no te puedo decir cuándo, depende de cuánta interacción hay entre industria e investigación para que eventualmente se pueda llegar al mercado. Simplemente depende de que una industria lo quiera tomar. Quizá este momento todavía no, porque falta desarrollar la tecnología. Quizá en unos 5 años. Puede ser. Muy bien. También tenemos algunas preguntas que han hecho en los formularios. Vamos a estar leyéndolas. Dice una de ellas: ¿cómo afectaría este proceso en cuanto al valor nutricional de la carne? Afectaría, ok, como les dije, para poderlo imprimir se necesita hacer una pasta. En el momento en que se crea una pasta que se mezcla con agua, que se mezcla con aditivos, obviamente en relación a la pasta total, a la formulación total, estamos disminuyendo la cantidad de carne como tal que te estás comiendo, porque estás comiendo una mezcla, pero como les dije, esto se puede equiparar, se puede balancear con la adición específica de distintos ingredientes y que al final puedes tener igual un ingrediente igual o más nutritivo que simplemente comer una carne, un pedazo de carne normal. Se puede modificar. Ok. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles serían los principales retos que presenta este tipo de tecnología alimentaria? ¿Este tipo de tecnología qué, perdón? Alimentaria. Ya, como les he dicho un poco, en este momento la producción a gran escala, principalmente eso, el tamaño con el que se está trabajando actualmente, la viabilidad de los materiales a imprimir, se trabaja muchísimo en este momento, se está investigando cómo hacer que los materiales sean impresos y que se mantengan en cuanto a estructura durante el almacenamiento, la cocción, la distribución y el momento de servir, cómo se van a distribuir. Por ejemplo, en el caso de la carne, si es que la vas a distribuir cruda y que la vas a distribuir ya precocida, si es que depende de la forma, si es que la forma es muy fina, entonces no la puedes quizás, si es que le vas a hacer un empacado al vacío, solamente se aplica cuando la estructura es un poco más, con propiedades mecánicas mayores, que pueda resistir la distribución. En realidad, limitaciones se pueden encontrar en toda la cadena, pero creo que todo se puede
manejar, todo se puede solucionar eventualmente. Claro. La siguiente pregunta dice, si tiene más grasa el producto, ¿esto quiere decir que su vida útil se vería afectado? Sí, depende de si es que estás usando algún tipo de antioxidante. En este caso, el producto que mostré con más grasas, la idea era que se imprimía, se congelaba, se empacaba al vacío hasta el momento de su cocción. Si es que tienes un producto empacado al vacío, pues disminuyes la oxidación de las grasas y además lo puedes balancear con el uso de antioxidantes, que en general, como yo estoy trabajando para productos para personas de adultos mayores, prefiero no utilizar tantos conservantes, aditivos y trato de que la mayor parte de los alimentos sean congelados para poderlos distribuir. Es como la idea con la que se trabaja. Listo. Dice una pregunta. ¿Se podría dar el paso de realizar impresiones de mezclas de diferentes tipos de carne? Claro, pero no entiendo la pregunta, si quieren mezclar, porque puedes hacer mezclas de diferentes tipos dentro de una formulación, o también puedes tener mezclas en extrusión múltiple, donde tengas carne de cerdo, carne de vacuno, pero ya tendrías eso de una parrillada, porque no sé para qué mezclarías, salvo que estés haciendo algún tipo de embutido. Sí se puede, eso se puede. Sí, me imagino que hay diferentes tipos de fuentes de carne animal. Sí se puede. Dice La o verdad es que, pregunta. perdón, el beneficio de la impresión 3D es que el límite del diseño de lo que puedes hacer ya está en la cabeza del usuario, la creatividad. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿cómo sería la relación entre calidad-precio y costo-producto de este tipo de tecnología? Lo mismo. A ese momento no tengo respuesta a eso, no lo sé. No lo sé porque no lo he investigado, porque todavía no llega a producirse a gran escala. En este momento, eh, con las condiciones con las que se trabaja hasta ahora, definitivamente no se podría mandar a la industria todavía. Okay. Entonces sería un proyecto que está prácticamente desde sus Sí. inicios, que debería representar cambios a su futuro. Está en investigación. Okay. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o duda de los participantes para que la pueda hacer o escribirla por el chat. Listo, entonces, finalmente le vamos a pedir a los participantes si es que pueden activar sus cámaras para poder tomar una pequeña screenshot de la sesión de hoy. Listo, a ver, esperemos que activen las cámaras. A ver, listo. ¿Quién va a tomar la screen? A ver, cuenta de tres. Ya, yo les voy a avisar. A ver, 1, 2, 3. La siguiente, espérenme un ratito. Nuestros participantes. A ver. 1, 2, 3. Gracias. Bueno, Máster Ariana Dick, le agradecemos mucho que haya compartido sus conocimientos junto a nosotros, que realmente espero que más de uno aquí ha aprendido cosas interesantes con usted y de todo lo que nos ha hablado. Hemos, junto con estudiantil de IFT Monterrey y IFT Sport Chapter, agradecerle y hacer llegar un reconocimiento por parte de su colaboración con nosotros. Muchas gracias a ustedes, chicos, gracias por la atención, gracias por el interés y nada, los felicito por lo que están haciendo, me parece una buena
idea, que tengan este tipo de relaciones entre distintas universidades, donde puedan compartir no solo conocimientos, sino también, imagino, distintas oportunidades que se pueden presentar. Solo como un mensaje que le mandan a ustedes desde mi universidad, estarían más que felices de recibir estudiantes de Ecuador y de México, así que son más que bienvenidos a meterse en la página de la Universidad de Queensland y poder ver si es que les interesa algo de investigación para poder seguir su carrera. Gracias a ustedes. Seguro que sí. Gracias a usted. Gracias. Gracias, chicos, a todos los aquí. Bye, muchas gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.